Noticentro 1, CMI. Gobierno dice que Congreso tiene que legislar para que servicios como Uber sigan en el país. Conductores de Uber migran a más de 30 plataformas móviles. Taxistas dicen que tienen capacidad para que 40.000 conductores de Uber manejen los amarillos. Ataques armados en Tame y Yopal. Gobierno señala al ELN. ¿Por qué las disidencias mataron a un exguerrillero de las FARC en Mesetas Meta? Masiva llegada de venezolanos a la frontera. Contraloría halla irregularidades en fondo económico de la policía. La tragedia en México. El niño de 11 años que asesinó a su maestra y se suicidó. Después de sufrir las peores inundaciones, se seca Venecia. Buenas noches, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Sigue el debate por el anuncio de Uber de abandonar el país. El gobierno respondió a la multinacional y dice que el Congreso tiene que legislar para regularizar este tipo de servicios. Después de la decisión de un juez de la Delegatura Jurisdiccional de la Superintendencia de Industria y Comercio que ordenó a Uber suspender su operación de transporte de servicio público, la compañía anunció su salida del país al considerar que hubo violación al debido proceso. Por ello, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte, en un comunicado señaló que se deben realizar reformas en el Congreso de la República para prever estos fenómenos nuevos de la economía colaborativa que permite nivelar las reglas de juego para todos los actores, determinando nuevas condiciones de habilitación. Por su parte, la Superintendencia de Transporte asegura que las entidades y en general el Estado colombiano ha tomado las medidas basadas en la actual legislación colombiana. La Superintendencia de Transporte, como ha venido haciendo, continuará verificando y supervisando que el servicio público de transporte continúe siendo prestado por empresas legales y que generen no solo la legalidad, sino la seguridad de los usuarios que utilizan el servicio, que es en últimas nuestro fin primario. Uber, además de la decisión de la superindustria de suspender su operación por competencia desleal e infringir las normas de competitividad, también fue multada por la Supertransporte por promocionar un servicio de transporte no autorizado. No recibimos información, por ese motivo requerimos y aún con la respuesta que nos dieron, pues fue claro que en principio no estaban cumpliendo con la orden, de manera que por eso procedimos a imponer la multa de algo más de 400 millones de pesos. El representante de Ecotex y Taxi Libres, que ganaron la demanda a Uber por competencia desleal, anunció la imposición de varias demandas en contra de otras plataformas como Bit, Cabify y Didi. Este proceso será bajo el mismo argumento. Cabe notar que los conductores de Uber ya anunciaron su paso a otras plataformas. Luego de iniciar los procesos contra las otras aplicaciones, porque están en el mismo supuesto de hecho y en el mismo supuesto jurídico ¿qué ocurrió con Uber? Entonces sí tengo la instrucción de iniciar los otros procesos. Nosotros ya estamos preparando las demandas. Considera que es un hecho sin precedentes donde se dio cumplimiento al marco normativo vigente del sector transporte. Que no ha tenido precedentes, creo que en Latinoamérica y en ninguna parte del mundo, donde le ordenan a Uber suspender sus operaciones por violar las normas de competencia desleal. Las demandas se radicarán en próximos días. Y frente al anuncio de Uber, los conductores que usan la aplicación ya empezaron a buscar soluciones y están migrando a más de 30 aplicaciones móviles que funcionan en el país. Largas filas se presenciaron hoy en otras plataformas digitales de transporte de pasajeros en el país. Ante el anuncio de la compañía Uber de no prestar más servicio en Colombia a partir del mes de febrero, los conductores decidieron inscribirse en aplicaciones como Bit, Didi, InDriver, Pickup y Cabify. Aunque suene chistoso, pues toca comenzar a utilizar las otras aplicaciones porque me imagino yo que los usuarios van a migrar a otras aplicaciones. A pesar de que la inscripción de vehículos a estas plataformas se puede hacer de forma virtual, los transportadores decidieron asistir presencialmente para hacer más rápido el proceso ante la congestión del sistema. Ya estamos cansados de estar escondiéndonos, ya estamos cansados de estar por debajo de ocultos, trabajando realmente. Nosotros no estamos haciéndole un mal absolutamente a nadie, estamos prestando un servicio de movilidad. Afirma que así como los usuarios tienen varias opciones para pedir un vehículo que los transporte, ellos también pueden estar inscritos en todas las plataformas, lo que hace que sus ingresos se tripliquen. Esto nos ha permitido a nosotros tener ingresos aproximados de entre 2.800.000 a 3 millones de pesos mensuales. Estos conductores con amplia experiencia en estas plataformas afirman que existen más de 30 aplicaciones. En este momento 32 aplicaciones oficiales. Tengo conocimiento que son 32, de las cuales 10 son populares. La tecnología no va a parar.
Hay aplicaciones en este momento en Colombia, sabemos que van a llegar más aplicaciones. Serán los usuarios quienes finalmente decidirán si vuelven al servicio tradicional de taxi o experimentan nuevas plataformas. Ante la situación, varias plataformas convocaron una gran movilización por el derecho al trabajo para el 21 de enero de 2020 a las 9 de la mañana en la Plaza de Bolívar de Bogotá. El gremio de taxistas asegura que está en capacidad para recibir a los 40.000 conductores que dejarían de usar Uber. El presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxis, que agrupa unos 170.000 afiliados, consideró que Uber tomó la decisión que correspondía y aseguró que el gremio de los taxistas está en capacidad de absorber a 40.000 de los más de 80.000 conductores que trabajan con la plataforma tecnológica. 40.000 plazas de trabajo para que nos trabajen de noche los taxis y aprovechar que ellos están bien capacitados, prestan un buen servicio. Ospina anunció que el martes denunciará ante la Fiscalía a las plataformas distintas a Uber que ofrecen transporte público en vehículos particulares o patinetas, argumentando usurpación de funciones públicas. En Colombia está prohibido ese tipo de prestación de servicio. El dirigente de los taxistas denunció que tras conocerse la decisión de Uber, esta tarde recibió toda clase de amenazas de muerte vía celular. Otro ataque armado a una base militar en Tame, Arauca. El hecho ocurre horas después de que una base aérea en Yopal también fuera atacada con pipetas bomba. El gobierno señala al ELN. La primera detonación ocurrió a las 2:20 de la madrugada contra las instalaciones de la Fuerza Aérea en Yopal, capital del Casanare, donde resultó herida una suboficial. El ministro de Defensa denunció que los explosivos estaban dirigidos contra las casas fiscales, donde viven 80 civiles. Todos ellos en estado de indefensión. El ELN no tuvo ningún escrúpulo al ejecutar este ataque, ningún respeto por los derechos de estas personas ni por su integridad. Solo 3 de los más de 15 cilindros preparados detonaron dentro de las instalaciones militares. Eso es una demostración más de que el ELN no tiene ninguna voluntad de paz con Colombia. Ellos quieren seguir el camino de la violencia y el del terrorismo. Así lo han hecho siempre. Pero aquí hay un Estado que está siempre listo a defender a los colombianos. El rancho sin techo. Esta noche se registró un ataque similar contra un cantón militar en Tame, Arauca. 2 soldados resultaron afectados con heridas leves. La Fiscalía reveló que el desmovilizado de las FARC, Alexander Parra, fue asesinado dado que descubrió una red de narcotráfico que operaba con vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección a la zona veredal de Mesetas Meta. Noticentro 1 CMI conoció que el exintegrante de las FARC estaba en proceso de colaboración con las autoridades. El desmovilizado de las FARC, Alexander Parra, fue asesinado el pasado 24 de octubre en la zona de reincorporación de Mesetas en Meta. La Fiscalía estableció que el crimen fue cometido por desmovilizados de las FARC, quienes estarían usando vehículos de la Unidad Nacional de Protección para cometer actos ilícitos. Parra le había pedido a sus compañeros que no volvieran a la ilegalidad y el crimen habría sido cometido para silenciarlo. Hoy es que presuntamente en esas camionetas de la Unidad Nacional de Protección estaban realizando actividades ilícitas desde Arauca. El abogado de las víctimas denuncia además que Parra era testigo de la Fiscalía en varios procesos y venía entregando información a las autoridades. Estaba también colaborando en que las víctimas del conflicto encontraran la verdad. Alexander Parra era testigo dentro de la Fiscalía General de la Nación. Los 6 hombres vinculados al homicidio fueron enviados a la cárcel y la Fiscalía de Investigación disidente de las FARC financió desde Venezuela el crimen. Crece el ingreso masivo de venezolanos por la frontera. En las últimas 72 horas han llegado más de 200.000. La desbordada entrada de venezolanos, según el director encargado de Inmigración Colombia, Andrés Martínez, se debe al regreso a las festividades de los ciudadanos del vecino país y a las condiciones económicas del gobierno de Nicolás Maduro, que siguen empeorando. La política del dictador Maduro es una política represiva contra la población venezolana y esto hace que ellos busquen salidas hacia Colombia, hacia otros países de Sudamérica. Creemos nosotros que Migración Colombia y el Estado colombiano está dispuesto a tender la mano a los ciudadanos venezolanos, ha establecido facilidades migratorias como el permiso especial de permanencia. Según la última cifra de Migración Colombia, en el país se encuentran 1.630.000 venezolanos. Sin embargo, la cifra podría llegar a los 2 millones en los próximos meses ante el masivo ingreso de ciudadanos por los 7 pasos fronterizos. Impresionante accidente de tránsito en Medellín. 7 carros chocaron y 9 personas resultaron heridas. 4 cuadras sin frenos bajando por una empinada calle del barrio Pedregal Norte de Medellín. Estuvo esta volqueta cargada con material de construcción. 9 heridos y gracias al carro de Econorte que logró a desviar
voltearlo y donde se estrelló con el separador y logró voltearse. Arrasó con todo lo que había a su paso. Tumbó árboles, un poste, chocó 6 carros y dejó 9 personas heridas. 9 lesionados, 6 de ellos trasladados a diferentes centros asistenciales, uno de ellos en estado crítico. Al parecer el conductor de la volqueta. Los testigos quedaron impactados con la escena. Yo vi el de la volqueta que venía arriado, gritando. Más de 4 horas las vías permanecieron cerradas mientras bomberos y Secretaría de Movilidad atendieron el accidente. La familia del fallecido dirigente deportivo Hernán Botero Moreno perdió su última batalla ante la justicia para recibir una indemnización por la condena que recibió en Estados Unidos. Alegaba que fue sentenciado por delitos que no estudió la Corte Suprema de Justicia. La demanda fue presentada por el exdirigente deportivo extraditado en 1985 por cargos de lavado de activos. En Estados Unidos pagó una condena de 17 años y 7 meses de prisión y cuando regresó al país en el 2002 demandó al Estado alegando falta de protección a sus derechos porque fue condenado por delitos diferentes a los que examinó la Corte Suprema para autorizar la extradición. El Consejo de Estado rechazó la demanda porque se presentó de manera extemporánea ya que solo se hizo en el 2004 y no cuando fue condenado en 1985. Tal daño se consolidó con la condena que impartió la justicia norteamericana, por lo que la demanda fue presentada de manera inoportuna. Expertos aseguran que en este tipo de casos la responsabilidad no es del Estado. Tampoco el Estado puede responder por lo que hagan autoridades extranjeras. En realidad el Estado cumple con sus compromisos siempre y cuando se atenga o a los términos de los tratados de extradición o al Código de Procedimiento Penal, pero no puede responder por algo más. Hernán Botero fue la primera persona extraditada en Colombia. Murió en el 2016 esperando una respuesta de la justicia. Más de 400.000 millones de pesos de un fondo de la policía tiene malos manejos, según denuncia la Contraloría General de la República. Los hallazgos fueron hechos al auditar los recursos recibidos del Fondo de Seguridad de los Entes Territoriales FONSET y la gestión del Fondo Rotatorio. En la revisión a lo que entregó el FONSET, bienes como vehículos y servicios por 296.000 millones de pesos, la Contraloría encontró que no se reportó la información de todos los departamentos ni tampoco se registró en la policía lo que se recibió. Lo anterior evidencia debilidades en los controles adoptados por las entidades territoriales y la Policía Nacional. De otro lado, en el Fondo Rotatorio, el ente de control halló 31 convenios vigentes por 155.000 millones de pesos para la adquisición de bonos Sodexo para ser entregados al personal de diferentes direcciones en reconocimiento a su gestión. Allí, la Contraloría advirtió que no se hicieron estudios ni análisis para la suscripción de 3 contratos por 10.000 millones de pesos. No es posible evidenciar con certeza la cantidad, el costo unitario, la frecuencia de los bonos adquiridos y la programación para su entrega. Las 2 auditorías fueron realizadas a las vigencias 2017-2018. Corabasto reporta estabilidad en los precios de los productos de primera necesidad pese a las heladas y las altas temperaturas. Sin embargo, advirtió que las variaciones se podrían presentar después del 20 de enero. De acuerdo con el reporte de Corabasto, los precios de los alimentos se mantienen estables, pero las alzas podrían presentarse a partir del 20 de enero por problemas de oferta y calidad de los productos tras las heladas y las altas temperaturas. Los productos más afectados son tubérculos, hortalizas, algunas frutas y el maíz. Lo más seguro es que el hielo dañe notoriamente la calidad del producto. Se espera que las medidas anunciadas por el gobierno mitiguen los efectos climatológicos. Tragedia en México por un niño de 11 años que asesinó a su profesora, hirió a varios compañeros y se suicidó. La tragedia se presentó al norte de México, en la ciudad de Torreón del estado de Coahuila, cuando al parecer un menor de 11 años que cursaba 6º grado en el Colegio Cervantes del Bosque pidió permiso para ir al baño. La profesora fue a buscarlo tras su tardanza y ahí fue cuando el niño le disparó causándole la muerte. El gobernador de Coahuila informó que el menor al parecer copiaba un videojuego donde el jugador dispara en primera persona. Al parecer el niño influenciado por un juego, un videojuego que se llama Natural Selection. El menor fue encontrado en el piso con un disparo autoinfligido y portando una camiseta donde estaba escrito el nombre del videojuego y con una de las 2 armas que llevó junto a él. Momentos de angustia vivieron los padres de familia que llegaron al centro educativo por sus hijos. Ante el hecho, el alcalde de Torreón recomendó a los colegios de la ciudad revisar las maletas de los menores. 2 meses antes, padres de familia del Colegio Cervantes rechazaron la propuesta de las directivas de poner en marcha un programa llamado Mochila Sana y Segura, donde la institución revisaría la maleta de los menores antes de entrar a clases.
Después de vivir sus peores meses por inundaciones, Venecia sufre una intensa sequía, registrando bajos niveles de agua, lo que impide que las populares góndolas puedan navegar con facilidad. Sigue la emergencia en Australia por los terribles incendios. 500.000 personas serán evacuadas. Miles de personas marcharon en Australia, España y Alemania exigiendo medidas contra el cambio climático y protestando contra la poca acción ante la crisis del primer ministro australiano Scott Morrison, a quien piden deje su cargo. Entre tanto, el distrito de Victoria, en el sureste de Australia, extendió hoy el estado de desastre declarado a causa de los incendios forestales y llamó a más de 250.000 de personas a evacuar las zonas de peligro ante el pronóstico de aumento de temperatura y vientos imprevisibles. Dos grandes fuegos activos se fusionaron cerca de la frontera que separa los estados de Nueva Gales y Victoria y han dado lugar a un fenómeno que han llamado un mega incendio que abarca más de 600.000 hectáreas. Las fuerzas de defensa australiana desplegaron personal y vehículos, incluidos camiones de agua, para ayudar a las comunidades afectadas en el estado de Nueva Gales del Sur.